Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a este acto organizado por Amnistía Internacional. Yo soy Fernando Castro, profesor de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Directivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Voy a actuar como moderador de este encuentro, de esta jornada dedicada a la cuestión de arte y resistencia en Cuba y que se concibe desde el principio como un encuentro con jóvenes artistas cubanos que están exiliados en España. Quiero daros de verdad las gracias a los organizadores, a Olach particularmente, que ha estado todo el rato encima de nosotros, coordinándonos y haciendo que este acto, pues por lo menos, pueda tener este arranque, esta organización, y sobre todo además hacerlo en este espacio que desconocíamos o que no sabíamos de su existencia, un espacio magnífico. Por lo tanto, también gracias a toda la gente que está dando el soporte técnico. La estructura va a ser muy fácil de entender. Voy a hacer una presentación de quiénes son a partir de los breves currícula sintéticos, para que tengáis noticia de quiénes son las personas que van a intervenir. Haré una mini presentación del acto y luego lanzaré algunas preguntas para que puedan dar su opinión y su testimonio. Bueno, aquí a mi lado está Yanelis Núñez Leiva, que es curadora y activista feminista, exiliada en Madrid, y es coautora junto al artista Luis Manuel Otero, del que hablaremos hoy con toda certeza en varios momentos. Es coautora del Museo de la Disidencia en Cuba, es una de las fundadoras del movimiento San Isidro y también formó parte del proyecto de 00 Bienal de La Habana. Ha realizado talleres de producción cultural, no solamente en Cuba, también en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Inglaterra, en la República Checa, y actualmente forma parte del equipo de redacción de la revista A las Tensas y también en su militancia feminista del colectivo de las afueras. Carolina Barrero está sentada, allí la veis, segunda de frente por la derecha. Aquí la derecha no tiene ninguna afección política, es posicional o topológico. Carolina Barrero, historiadora del arte, comisaria de exposiciones, activista política. Entre el año 2014-20 colaboró con distintas galerías en Madrid, con galerías como la Galería Elba Benítez o la Galería Travesía 4. También trabajó en la Bienal de Venecia, en la edición número 12, en el Centro de Arte en el Wilfredo Lam en La Habana. Tiene un máster en Instituciones y Empresas Culturales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue becaria en el Museo del Prado y ha escrito artículos en numerosas revistas, entre otras Artishock o The Arts Newspaper, El Estornudo, Hypermedia Magazine o Medium. De diciembre del 2020 a febrero del 22 se radicó de nuevo en La Habana como activista y escritora. Catherine Isquet, que está sentada al extremo, es escritora, graduada en Letras en la Universidad de La Habana. Ha publicado libros de poesía como Algo aquí se descompone, Ciudad nuclear Mon Amour, Uranio empobrecido. Es también una de las organizadoras de la Bienal 00, de la Bienal de La Habana, y es una activista en defensa de los derechos humanos, miembro del grupo 27N. En el 2020 fue seleccionada por la Residencia de Escritores en Can Serrat, en Barcelona. En el 21 recibió la beca Antonio Eiris con el proyecto del libro de crónica Los Mojados, y ha trabajado también en el contexto, ¿verdad?, del Instituto de Artivismo Hannah Arendt, promovido por Tania Bruguera. Ha publicado poesía y crónicas y trabajos de investigación, algunos de ellos orientados al cine cubano, y ha estado, por lo que sea hasta hace muy poco, en una residencia en el Kulturhaus Bethanien en Berlín. Escribe columnas para distintos medios y
investiga y da testimonio del acoso y la violencia sobre el Estado en Cuba. Junior García Aguilera, aquí, actor, dramaturgo y activista cubano, promotor de la Marcha Cívica por el Cambio, es graduado en la Escuela Nacional de Arte y en el Instituto Superior de Arte, ha sido director artístico y realizador, ha trabajado en la dirección artística y en compañías teatrales y ha realizado obras como Todos los hombres son iguales o la obra Sangre. Ha tenido premios en el Festival Nacional de Pequeño Formato de Santa Clara y colaboró en el Royal Court Theatre de Londres, ha participado en la escritura de un texto, Fist, y ha ganado premios como el Premio de Dramaturgia Calendario y José Jacinto Milanés. Su obra más destacada es la obra Jacuzzi, cuya puesta en escena mereció el Premio Villanueva de la Crítica. Lírica Guevara, que está en el centro de este panel, es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, abogada de derechos humanos y reconocida activista feminista, y desde el 2013 se desempeña como directora para las Américas de Amnistía Internacional, donde lidera el grupo de trabajo de derechos humanos en todo el continente. Tiene muchos años de trayectoria en este campo de los derechos humanos, de la justicia social y de la filantropía, y ha ocupado distintos cargos en agencias internacionales como el Fondo Global para las Mujeres o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Bueno, me perdonáis que sean presentaciones muy sintéticas porque tienen méritos en experiencia que nos llevaría más tiempo desarrollar. Pero lo fundamental, digamos, es que entremos a la cuestión que nos convoca, que es rendir testimonio y reflexionar sobre la situación del arte, la cultura y los derechos humanos en Cuba, y los términos que aparecen aquí en el panel son claros, ¿no? Arte y resistencia, y también la cuestión del exilio, y también eso contado desde la perspectiva de jóvenes artistas cubanos. Me parece que sería, y voy a ser muy breve, fundamental retomar el discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie para plantear la pregunta de por qué los hombres aman, por raro que parezca, las cadenas, y también por qué algunos, de una forma inconsecuente, apoyan regímenes totalitarios, ¿no? Yo creo que hoy es un buen día para, por lo menos, tratar de mostrar lo que para el imaginario cultural español es el mito de Cuba, pero también el rito vergonzante de la sumisión al totalitarismo, y tratar de darnos cuenta de la cantidad de distorsiones que se han introducido en la visión que desde España se tiene de la situación cubana. Y hablo también desde la experiencia de un crítico, comisario, intelectual como soy, que ha viajado en muchas ocasiones a Cuba y que lo he hecho desde los años 80, en ocasión del año 82, y también con lo que era Cuba en el imaginario izquierdista español o en el imaginario del tardo franquismo y de la transición española, y cómo a partir de un momento, y yo creo que es un momento realmente que se ha ido acentuando, se fue viendo cada vez más el carácter policial y el tipo de persecuciones y de represión de las libertades que se producían en Cuba. Cuando yo era pequeño, en mi casa, los primeros cuentos de los que tengo memoria decían: de La Habana ha llegado un barco cargado de... Y así comenzaban los cuentos, y eso supongo que los que tengan mi edad habrán oído esa cosa. De La Habana ha venido un barco cargado de historias. En realidad hoy lo triste es que de La Habana vienen más que barcos, aviones cargados de exiliados. Y esa cuestión de que ya no hayan historias para ayudarnos a dormir o para ayudarnos a sentir la ternura de las relaciones con nuestros padres, con la familia, ahora lo que llegan son historias de desarraigo, historias de represión, historias de encarcelamiento, y sobre todo, que es, como digo, fundamental, ir quitando la mística o lo que llamaría ideología prostituida, en realidad lo que sería la falsa conciencia de la realidad en el sentido más estrictamente marxista, para proponer lo que hoy haremos, que sería una historia situada, una historia contextual, que nos plantee también qué es esto de la resistencia artística o la resistencia cultural. Para algunos, y también es bueno que lo aclaremos, el arte no tendría nada que ver con la política, ¿no? Con una concepción ni siquiera romántica, sino en realidad académicamente reaccionaria o regresiva.
Habría que recordar que el arte, desde su constitución autónoma en el siglo XVIII, ha sido siempre una lucha contra el antiguo régimen y contra el absolutismo y contra la tiranía, y eso sucedió en la época de Diderot, esto es en la época de la Ilustración y del enciclopedismo. Hoy hay que reivindicar también aquí, y esto es lo último que diré, una dimensión radicalmente ilustrada, y el testimonio de estos artistas va a ser una ilustración ejemplar del poder de la ilustración y su defensa de la libertad, igualdad y fraternidad, los viejos ideales de la ilustración que están absolutamente pateados y olvidados, ¿no? Y esos ideales estaban también acompañados de la famosa pregunta de Immanuel Kant cuando dijo ¿qué es la ilustración? Para Kant la ilustración era sapere aude, atrévete a pensar. Esto es liberarse uno de su culpable incapacidad, la incapacidad para pensar críticamente. Muchos años después, en el año 79-81, Foucault dictó unos cursos en la Universidad de Buffalo, retomando la pregunta kantiana ¿qué es ilustración? Y dijo, la pregunta de la ilustración ya no tiene el mismo sentido hoy que el que tuvo en la época de Kant. La pregunta de la ilustración significa hoy otra cosa, y es una pregunta muy sencilla, que es la siguiente: ¿cómo queremos ser gobernados? Y la única respuesta es no de esa manera. Por tanto, el arte de la resistencia, la ética y la estética de la resistencia, el comportamiento de un artista, es decir, cuanto más alto mejor, aun a riesgo de las consecuencias que acarrea, en este caso el exilio, que uno no quiere ser gobernado de esa manera, sobre todo cuando se trata de una forma dictatorial y totalitaria. Esa es mi pequeña contribución y, si os parece, vamos a comenzar en una sesión que hemos pensado que sean intervenciones de ellas en las que vayan incluso dialogando sus posiciones de una manera abierta, en la que estemos nosotros pues un tiempo en torno a 45 o 50 minutos para dar luego pie a vuestras preguntas, porque nos interesa mucho también, por supuesto, qué es lo que os interesa conocer de esta situación, sobre todo también partiendo de algo que creo que es fundamental reconocerlo, y es que el contexto cultural español no está muy informado, o no está suficientemente informado y documentado, o tiene en muchos casos una perspectiva un tanto distorsionada. Es decir, es la cuestión de los debates y la resistencia cultural en Cuba ha tenido una presencia episódica, pero no una presencia muy constante en los medios de comunicación españoles, y a veces cuando surgen son utilizados para intereses espurios, ¿no? Es decir, son utilizados en realidad para decantar el debate hacia posiciones que no ayudan ni a los artistas en Cuba ni a los artistas exiliados en España. Por tanto, vamos a hacer una mezcla entre el testimonio y la aclaración de temáticas, y podríamos tal vez empezar por Yanelis, que la tengo aquí muy cerquita de mí, que me escribía recientemente y me decías, Yanelis, en un mail que lo mandabas, que para ti era fundamental para narrar los acontecimientos que se han sucedido en Cuba desde hace ya unos años, hacer una mínima, aunque sea genealogía, y ver cómo la campaña contra el decreto del 3449 tiene también unos puntos previos, como sería la Bienal 00, en la que tú participaste y que supuso una movilización de la comunidad artística. También, como última cosa antes de que tome la palabra Yanelis, y Carolina me lo recordaba, hoy, 4 de abril, se cumple un año de estar encarcelados Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara por cantar Patria y Vida, es decir, un año de dos artistas esperando ser juzgados, con esos tiempos siempre larguísimos de encierro y de injusticia o de no despliegue de la justicia. Y tal vez es una ocasión para recordar aquel verso de T.S. Eliot que decía: abril es el mes más cruel. Y bueno, si en abril hace un año las cosas se pusieron tan crudas, pues me gustaría, Yanelis, que aunque fuera tú nos aclaras un poco cuáles son para ti los puntos de partida previos a esos acontecimientos que crees que se pueden señalar. Te voy a dar el micro y os tenéis que ir pasando este micro, ¿vale? Vale, gracias. ¿Hola? Sí. Buenas tardes y bueno, gracias. Quiero agradecer siempre a Amnistía, que es para nosotros súper importante
estos encuentros y más con el prestigio que tiene esta organización, y gracias a ti y por estar aquí, por acompañar también todas estas luchas de los artistas cubanos. Lo que comentaba, y creo que es algo que nosotros nos dimos cuenta, quiero empezar diciendo nosotros, hablando de Luis y yo, ¿no? Cuando nos empezamos a trabajar en el 2014 y luego en el 2016, cuando nos encontramos con Amaury Pacheco y con Iris Ruiz, que nos dimos cuenta que íbamos a empezar a formar parte de toda una línea, que por eso hablo que es súper importante recordar, porque y reconocer, ¿no?, los valores de colectivos, de activistas, de gestos anteriores a lo que está sucediendo ahora, porque de esos gestos pues ha salido, digamos, toda esta emergencia actual, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos encontramos con Amaury Pacheco, que nos deslumbró, ¿no?, con todo lo que hacía ONU y Zona Franca por la época de los 90, ¿no?, uno de los periodos más crudos, y todo lo que movilizó ya no solo en la comunidad de La Mar, que es un barrio de la capital cubana, y que eran artistas que no pertenecían, digamos, al mainstream, ni venían de la academia, y lograron movilizar y conectar con la comunidad, a la misma vez que conectar con la incipiente globosfera, ¿no?, que a principios de los 2000 pues empezó a tener como mayor auge. Y nosotros en eso descubrir que es importante, yo vengo de Historia del Arte, y cuando se habla de ONU y Zona Franca, de estos grupos, y quiero referirme a estos grupos que son de manera más reciente, pero podemos hablar de la década de los 80, de la década de los 60 y los 70, después del triunfo de la Revolución, han habido muchos ejemplos y muestras de colectivos que han puesto, digamos, la libertad de expresión y el derecho a ejercerla en el centro de su trabajo y en el centro de su vida, y eso le ha costado, por supuesto, ya no solo la cárcel, como puede ser en el caso de Ángel Delgado, sino también el exilio, el destierro, el incidio, ¿no? Hay muchos artistas que han dejado de trabajar en Cuba simplemente por no formar parte. Entonces, yo siempre que hablo de lo que de los últimos años, de los hechos más recientes, siempre me gusta pues nombrar, ¿no? Nombrar, porque el gobierno todo el tiempo se carga de borrar. Y cuando un país sin memoria, yo creo que es un país que pierde muchas experiencias que pueden ser constructivas para el presente y para el futuro. Entonces, cuando hablamos de los antecedentes así como más recientes, yo quería nombrar pues la Bienal 00, como fue un gesto que, digamos, no nació de la cabeza ni de Luis, es un gesto de inconformidad de una comunidad artística que se cansó de que el gobierno tomara las decisiones por él, que fue de manera arbitraria, ¿no? Y digamos, una idea que estaba. Algo importante en este tiempo son las redes sociales, que es una herramienta que va a marcar las movilizaciones ciudadanas más recientes. Las redes sociales pues nos permitió crear foros de debate y nos permitió encontrarnos en nuestras afinidades y en nuestras diferencias, pero también nos ayudó a perder los miedos, y eso es algo importante y con lo que por lo menos Luis y yo pues siempre hemos ido trabajando, ¿no? Primero, reconocernos con miedo, tenemos miedo, vivimos en un país con miedo, y desde ahí vamos a trabajar, ¿no? Como también pues mostrar la vulnerabilidad en la que vivimos, por supuesto, y el estado, ¿no?, de riesgo en el que estamos, pero que eso no nos inmovilice. Y entonces, pues nosotros, ya me digo un poco, pero la Bienal 00, cuando nosotros decidimos, y fue un grupo grande el que organizó, muchas personas con miedo no quisieron siquiera dar el nombre de que yo soy parte de esta organización, aunque detrás de bambalinas lo estaban haciendo. Y fue un grupo muy grande, fueron encuentros duros, porque durante el proceso de organización, a finales de 2017, pues empezaron las persecuciones, los decomisos, los arrestos, empezó las intimidaciones a los propios artistas. Sin embargo, conseguimos desde la conversación, y esto es súper importante, desde sentarnos con cada artista, con cada colectivo, conversar con los espacios artísticos independientes que había en ese momento en Cuba, para, digamos, que tuvieran conciencia de la importancia que sería organizar estos puntos, de participar y más que nada en un punto en común, ¿no? Entonces, la Bienal 00
más allá de ser una experiencia para nosotros muy importante a nivel profesional, también nos permitió unirnos, ¿no? Unir esa comunidad artística que trabajaba incluso con las instituciones del gobierno, es decir, me refiero al mundo del arte, de las artes visuales, que es importante, el mundo del arte es muy amplio, y me refiero principalmente en La Habana. Hay que suscribirse en este punto. Fue una experiencia de este lado, aunque hubo artistas de provincia que por supuesto residían en La Habana y que participaron, pero me quiero centrar en esto, en que fue un hecho que aconteció en La Habana. Entonces, esta organización de la 00 Bienal en mayo de 2018, que se dio, digamos, tuvo lugar, el gobierno no la pudo censurar con muchos obstáculos que puso, porque logramos recibir el apoyo de artistas importantes como Tania Bruguera, de Coco Fusco, de toda una comunidad también en la diáspora, que ya no solo dio ese apoyo, digamos, económico, sino también que contactó con artistas de renombre, que cuando uno tiene digamos, una nómina de artistas que el gobierno sabe que pueden ser, que si ocurre algo con estos artistas, pues puede ser peligroso para su imagen, pues el gobierno permitió hacer este evento que duró 10 días, un evento que buscaba salir de los espacios, digamos, galerísticos, tener otras experiencias. Hicimos excursiones digamos, al campo, hicimos festivales de escultura en la arena, tratábamos de utilizar los espacios domésticos y las propias galerías, que no son galerías propiamente, porque las galerías privadas no son permitidas en Cuba, sino también estos espacios independientes, estudios artistas que se dieron sus espacios, a veces para hacer exposiciones colectivas, pero también para mostrar su trabajo. Y lo bueno de esta experiencia, que reunió a más de 170 artistas, yo creo que fue el germen luego para que tantos artistas luego se unieran en la campaña contra el decreto 349, que fue posterior, en abril de 2018 se firma el decreto 349 y la Bienal 00, que estaba anunciada desde 2017, se hizo en mayo. Entonces la respuesta directa digamos, de la Bienal 00 y para que gestos futuros como ese no se repitieran, fue el decreto 349, que es una ley que criminaliza toda la producción cultural en Cuba. ¿Y eso qué significa? Si usted quiere hacer un evento en su casa, aunque no sea un artista profesional, tiene que presentar un proyecto al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura lo debe aprobar y, por supuesto, bajo una serie de principios como que él valora, qué significa vulgar, qué significa pornográfico, y según esos preceptos él puede censurar, puede decomisar, incluso te puede multar, ¿no? Digamos, en el decreto, que es un decreto súper ambiguo, que es un decreto que impone abiertamente la censura en todos los ámbitos de la vida, ya no solo la vida pública, sino la vida privada, y por, digamos, la propia atrocidad o la manera en que estaba construido ese decreto, que nosotros nos dimos cuenta que era un error la manera en que estaba, porque la política cultural cubana desde su propio inicio todo el tiempo ha tratado de no ser ambigua, ¿no? Más que nada para vender una imagen de libertad de expresión en Cuba. Y el decreto 349 lo que hacía era poner en una norma, en una ley legal, en una norma jurídica, pues ya pautado qué significaba ocupar el espacio público para un ciudadano, porque esto no solo estaba hecho para los artistas, estaba siendo para todos los ciudadanos cubanos que en algún momento pues decidieran ejercer su derecho ya no solo a hacer un evento artístico, sino también cualquier tipo de actividad en su casa. Entonces yo quería hablar, bueno, de la Bienal 00, la importancia que fue y cómo eso, ¿no? También nos permitió luego hacer lo que luego fue la campaña contra el decreto 349, que tanta repercusión tuvo a nivel internacional y que yo creo que fue el inicio, ¿no? Y el germen de lo que pasó luego en noviembre de 2020 con la movilización frente al Ministerio de Cultura. Gracias. Si te parece, le pasamos el micrófono a Carolina, porque podríamos hacer un arco desde esta Bienal 00 a que tú, Carolina, nos digas la importancia del acontecimiento del 4 de abril, es decir, que nos centrábamos ahí en Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara encarcelados, y qué es lo que podemos hacer también o difundir en torno a eso.
Bueno, yo reitero las gracias a Erika Guevara, a Olatz Pacho, a Amnistía Internacional por organizar este encuentro hoy en Madrid. Este encuentro se llama Arte y Resistencia. Y yo quería decir, Yanelis lo ha dicho antes, ¿no?, la importancia de la memoria, de recordar. Resistencia ha habido en Cuba desde el inicio de la revolución. Nosotras, nuestra generación, no se puede rogar el derecho a pensar de que somos los únicos que hemos llevado adelante protestas en Cuba, ni la comunidad internacional debería pensar que es ahora que el pueblo cubano manifiesta su descontento ante la tiranía del régimen autoritario castrista, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Resistencia hemos tenido en Cuba desde el año 59 y arte asociado a esa resistencia desde siempre. La guerra de independencia, la guerra del 95, fue liderada por José Martí, que era un poeta, y la historia de la resistencia en Cuba no se puede entender si no está ligada al arte, a la comunidad artística e intelectual en cada uno de sus momentos, como también al exilio. Quería empezar por allí, quería hablar también de que si bien es cierto que en este, digamos, nuevo ciclo de protestas, que le podríamos llamar ciclo de protestas de San Isidro, 27N, que es verdad que empieza en la primavera de 2018 con la toma de posesión, bueno, con la designación de Díaz-Canel como presidente. Esa designación no fue hecha por elección, sino que fue directamente apuntado por su anterior Raúl Castro. No hubo, digamos, ningún tipo de votación que no fuera al interior del propio partido, es conocido. Sí podemos anotar de que es un ciclo de protestas que comienza en esa primavera y que comienza precisamente a partir de la primera decisión que toma Díaz-Canel, que es la de implementar este decreto 349, que es un decreto que básicamente venía a legalizar la censura. Censura también siempre ha existido, es parte de la política cultural del Estado cubano desde también el año 59. Hay una línea muy férrea, es conocido el discurso del año 61, palabras de los intelectuales que decía dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, en esos límites ambiguos que estaban definidos por ellos, pero que marcaba que básicamente cualquier expresión artística que fuera crítica contra el gobierno iba a ser censurada. Ahora, un artículo dentro del cuerpo legal cubano que realmente avalara desde el punto de vista jurídico la censura, no que yo tenga noticia, no había existido hasta este decreto 349. Evidentemente fue un error estratégico por parte del gobierno, porque el efecto que causó fue exactamente el contrario al que quería. Ellos querían infundir miedo y terminaron uniendo a toda la comunidad artística, ¿no? La comunidad artística entendió que no iba a ceder y no iba a retroceder en esas libertades que había ganado, sobre todo en los años 2014-2015, con la apertura, con esa promesa de apertura, con el internet. Había habido un momento de auge para la cultura y los artistas demostraron que no estaban dispuestos a retroceder. Entendieron también que el poder de unirse en una alianza, en una coalición y de posicionarse frontalmente, directamente contra una decisión gubernamental, los hacía más fuertes. Ese empuje de la solidaridad, que también tiene un efecto de contagio, ha terminado además llevando adelante todas y cada una de las protestas desde entonces. Ahora, si bien es cierto que ese impulso inicial fue de la comunidad artística asociado a esta respuesta al decreto, no se puede rogar tampoco en ningún caso la comunidad artística e intelectual el derecho a decir que ha sido protagonista o ni mucho menos líder de todo lo que ha sucedido después. Porque muy tempranamente toda la sociedad civil cubana, toda la ciudadanía se hizo cargo y asumió en primera persona las protestas. Y la prueba está en lo que ha pasado el 11, no solo 11, 12,
13 y hasta 14 de julio y hubiera seguido si la respuesta no hubiese sido la violencia del Estado que vimos los cortes de internet. Eso que fue, no fue ninguna revuelta, no, fue un auténtico levantamiento ciudadano y que da cuenta de cómo se trata ya no de la protesta de algunos artistas, sino de una protesta de toda la ciudadanía, de un levantamiento ciudadano por derechos civiles y políticos. Hoy es 4 de abril. Efectivamente, el 4 de abril en la barriada de San Isidro sucedió una de esas protestas, de ese ciclo de protestas que también incluyeron al 27 de noviembre, al 27 de enero, también otras marchas como la marcha animalista, la marcha de la comunidad LGTBIQ. Estamos hablando de diferentes secciones, de factores de la sociedad civil cubana que es completamente plural, no es monolítica. Y eso lo celebramos nosotros los artistas, y en cada una, digamos, de esos ámbitos han habido pronunciamientos por derechos. Ese 4 de abril los sucesos que de ese día son los sucesos por los que están pendientes de juicio Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez. Por suerte lo que pasó ese día está grabado, lo pueden ver todos ustedes. En varias directas, o sea que no hay ningún espacio opaco, y es muy fácil constatar que lo que se quiere castigar, lo que el Estado quiere castigar, es la osadía que tuvieron Luis Manuel y Michael de hacer cantar a un barrio entero esa canción que es Patria y Vida y que se ha convertido en un himno de libertad. Cantaban para impedir que detuvieran otra vez, por, no sé, Michael y Luis han sido detenidos, como muchos de los que estamos aquí, más de 20 veces arbitrariamente. Y el barrio en solidaridad se unió a cantar como si fuera una especie de protección, de talismán para impedir ese arresto de Michael, que efectivamente lo impidieron en ese momento. Esa osadía de cantar esa canción, de cantar una canción que nombraba a Díaz-Canel como lo que es un tirano, les ha valido estar casi un año en cárcel. Michael desde 18 de mayo del año pasado, que lo sacaron de su casa sin mascarilla, sin zapatos. Él estaba almorzando tranquilamente y lo secuestraron. Estuvo 14 días desaparecido. Naciones Unidas ha emitido un informe riguroso que le tomó varios meses. La Comisión de Desapariciones Forzadas, diciendo que efectivamente esos 14 días Michael estuvo en paradero desconocido y que todo su proceso de principio a fin ha sido completamente violando todos y cada una de todos los derechos que tienen, incluso dentro de la propia legislación cubana, ¿no? Violaciones al debido proceso, incluso entendiendo cómo funciona la ley de procesamiento penal vigente en Cuba. Yo agradezco muchísimo que sea este día. Para mí también tiene una significación personal porque es la razón por la que yo estoy, o una de las razones por las que yo estoy en Cuba. Se suponía que el gobierno cubano atendiera la petición de salida humanitaria de Michael para que él fuera atendido médicamente en España, y el plazo máximo para que eso sucediera era hoy, 4 de abril. No tenemos noticia de la fecha en la que a él y a Luis Manuel le piensan hacer juicio, pero sí su abogada ha recibido notificación de que será en las próximas semanas. Tenemos temor, muchos de los que estamos aquí, que somos cercanos a los dos, de que esto suceda sin previo aviso, o sea, que sea un juicio exprés, sumario, y tampoco sabemos la condena de cuánto debe hacer, porque la petición fiscal también ahí en este punto es opaca, ¿no? Yo lo voy a dejar por aquí y luego, si quieres, continuamos. Perfecto, pues si te parece le pasamos el micrófono a Catherine, también por añadir un testimonio más, que sería, por ejemplo, que nos, en esta línea, lo que estaba contando ahora Carolina, de esa opacidad total de los procesos de detención y de esos juicios que se demoran, ¿no? En los que no hay asistencia letrada, en los que se vulneran todos los derechos. Sin duda también un caso que tuvo enorme trascendencia fue el de Hamlet, la Bastida, que a su vez Amnistía Internacional tomó cartas en el asunto y se elaboró un
extenso informe y que finalmente también se ha sustanciado con el exilio, con la salida de Cuba. Y si te parece, tal vez, igual que habló Yanelis de la Bienal 00 y ahora Carolina ha hablado de los sucesos del 4 de abril, si tú nos aclaras algo en torno a eso, estaría estupendo. Sí, gracias Fernando, gracias a todos por estar acá, gracias a Netia también por hacer, por gestionar, ¿no?, este espacio también para concluir muchos de nosotros recientemente exiliados. Y bueno, para hablar de lo que está sucediendo en Cuba, teniendo en cuenta la cantidad de presos políticos que engrosan las filas de los números, ¿no?, del alto índice de presidio que hay en Cuba. Y bueno, es un espacio muy necesario en estos momentos, sabiendo también el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra Luis Michael. Luis Michael, los dos artistas, presos políticos y enfermos en este momento. Luis, de hecho, está perdiendo la visión de un ojo por su última huelga de hambre y de sed. Michael también está teniendo problemas de salud bastante graves. Fernando, o sea, yo hablaba con Fernando antes de empezar el panel, la charla, sobre su apostilla, que hizo un texto bastante lamentable del artista cubano Wilfredo Prieto, donde habla del oportunismo del arte, refiriéndose básicamente a que nosotros, o sea, vamos en avanzada en el arte a costa de la política, o sea, básicamente que usamos la política para tener ese acelerón, ¿no?, en nuestras vidas profesionales artísticas. Yo creo que aquí la primera conclusión de Wilfredo Prieto es que es totalmente a la inversa. No, nosotros estamos usando el arte para hacer política, básicamente para salvarnos y para poder llegar a un discurso inmediato con esta sociedad que queremos cambiar, ¿no?, que queremos cambiar el status quo y demás. Cuando Handel estaba preso en Villa Marista, durante ese periodo de largo de interrogatorio, le preguntaban a Handel quién te financia, quién te prepara, quién, digamos que lo formó, ¿no?, para la resistencia y para de alguna manera estar vinculado con nosotros, el movimiento 27N, el grupo el movimiento San Isidro y demás. Y Handel le dice, bueno, a mí me forma el Instituto de Arte ELISA y la Academia de Bellas Artes San Alejandro. Y es que exactamente, o sea, no existe otra formación, o sea, nuestra formación por supuesto que es artística, el caso de Carolina, historiadora del arte, Junior, dramaturgo, Yanelis también historiadora del arte, yo filóloga, y aquí, bueno, tenemos también a muchos amigos graduados de la academia y de Lisa y tal. Y por supuesto que nosotros estamos usando mecanismos que son afines para sensibilizar, para poder llegar a una comunidad y hacer una masa crítica. Si en estos momentos Luis y Mike están presos, no están presos como artistas problemáticos, artistas contestatarios y tal, están presos como mismo llaman la seguridad del Estado, como objetos de cambio, o sea, como factores de cambio, porque saben perfectamente que tienen mecanismos para llegar a sensibilizar a esa sociedad, para cambiar esa sociedad. Cuando la campaña del 349, los artistas estaban en la institución, o sea, dialogando con la institución para lograr un acuerdo, para lograr la derogación de este decreto, se enfrenta a un Estado totalmente discriminatorio, a un Estado totalmente racista y machista, donde les dice que no, el problema no son ustedes, el problema son ellos. O sea, ¿quiénes son ellos? Los reggaetoneros, los negros, los marginales, o sea, esas personas que al final ha sido el sector que ha sido, obviamente, digamos que mal formado, ¿no?, por la misma revolución, ese sector que supuestamente esa revolución se jactó de favorecer y tal, y que ha sido ahora mismo despreciada, ¿no?, por el mismo sistema machista y racista y todo lo que sabemos. Entonces, nosotros de alguna manera hemos tenido, ¿no?, la capacidad para coger todos esos mecanismos del arte y volverlo a esa sociedad, ¿no?, y regresarlo a esa sociedad. Y entonces hemos puesto cosas sobre la mesa, como decía Carolina, a esa sociedad civil. Estamos hablando de activismo, estamos hablando de desobediencia, de desacato y todas esas cosas que necesitamos para enfrentarnos a un régimen. O sea, hemos tenido básicamente que prescindir de esos, de nuestro trabajo. O sea, hemos parado de hacer obras de teatro, hemos parado de escribir, hemos parado de montar cuadros, de hacer exposiciones para poder digamos, tener un espacio estable para poder entonces
hacer ese arte, ¿no? Entonces, mucha gente, bueno, nos habla de ese oportunismo, ¿no? Y es que está trastocado, ¿no? Digamos. En la Bienal 00, cuando Yanely nos habla de llegar a esos espacios pequeños, a esos barrios, incluso a reconstruir esa historia, porque hemos tenido también que reconstruir esa memoria histórica que se borra cada 10 años, digamos, como dice Luis, que cada 10 años nos borran el cerebro, porque en efecto nos quitan de todo, de la mente, en las escuelas, las universidades, nos quitan esas cosas que suceden en la alternatividad, ¿no? En el espacio independiente. Y por supuesto nos dejan solamente con lo que ellos han construido, nos dejan solamente con su narrativa, y de pronto en las escuelas no podemos hacer tesis de Tania Olvera, o no podemos hacer tesis de los artistas de los 80, o no podemos hacer tesis de Virgilio, o sea, no. Entonces lo que ha sucedido continuamente es que nosotros hemos tratado de salirnos de ese espacio de la institución. Yo creo que es el punto de convergencia ahí con Luis, con Michael, con gente que sale entonces desde abajo, ¿no? Que nosotros tratamos de salir y ellos tratan de ser aceptados. Entonces ahí hay un punto de confluencia para convertir todas esas herramientas que aprendimos en esas mismas universidades, en las universidades de ellos, para hacer este activismo en la calle directamente. Cuando estábamos presos en nuestras casas, cuando estábamos en prisión domiciliaria, no estábamos presos porque fuéramos historiadores del arte o filólogas o poetas, estábamos presos porque éramos activistas y porque si salíamos a la calle podíamos representar una movilización. Y eso fue lo que ha logrado, y eso ha sido lo que ha logrado Michael, lo que ha logrado Luis en el paso de todos estos años, ¿no? Ahí está Junior también, con el intento de una marcha pacífica en Cuba, y sabe, o sea, el Estado sabe perfectamente el peligro que nosotros representamos, o sea, para ellos, porque hemos tenido la capacidad de movilizar, y por supuesto que vamos a usar todas esas herramientas que hemos aprendido, es inevitable. Entonces, bueno, está un poco por acá y seguimos entonces de cualquier pregunta ahí. Continuamos por tanto con Junior. Hablabas de todo ese activismo y toda esa dinámica de movilizaciones. Junior, tú planteaste la marcha cívica por el cambio, tu campo de actividad artística ha sido el teatro. Cuéntanos qué fue la marcha y cómo lo ves ahora. Hablábamos antes de que llevas unos meses en España, ¿no? Y que nos contabas ahí, antes de iniciar, que tenías las dudas de si pedir el asilo político, pero que también tenías claro, así lo que a veces en la prensa, que volver a Cuba era un suicidio, ¿no? Y directamente verte camino a la cárcel. Pero cuéntanos lo que ha sido la marcha cívica y cuál es también tu posición en este momento. Bueno, perdón que me voy a bajarme un segundito la mascarilla, porque me cuesta mucho trabajo hablar con la mascarilla, ¿no? Yo creo que el 11 de julio el mito de la Revolución Cubana entró en fase de metástasis. O sea, lo que les quedaba a ellos quizás como mito era aquella mentira de que contaban con la mayoría de la población. Eso se acabó de romper totalmente el día que salieron 40 ciudades, miles y miles de cubanos a las calles. Después del 11 de julio, ese día nosotros nos lanzaron a un camión de escombros. Y después de eso yo no podía seguir siendo miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Fui miembro de esa organización durante muchos años, antes había sido miembro de la Asociación Hermanos Ahí, pero ya me parecía vergonzoso pertenecer a una organización de artistas, una organización cultural que no era capaz de levantar su voz por lo que había ocurrido ese 11 de julio contra el pueblo de Cuba. Y coincido totalmente con que esto empezó desde mucho antes. Yo creo que el mito de la Revolución Cubana y su relación con los artistas y con los intelectuales tuvo un punto de quiebre en aquellas famosas palabras de los intelectuales, donde Fidel dijo la frase que después se convirtió en política cultural: con la revolución todo contra la revolución nada, que no solo estaba parafraseando una frase anterior de Mussolini, cuando Mussolini había dicho nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Fidel agarraba esa frase, algunos testigos dicen que incluso con una pistola sobre la mesa, porque acostumbraba a quitarse el sambrán cuando iba a las reuniones y colocar el sambrán y la pistola sobre la mesa. Cuando dijo esas palabras estaba marcando ya la censura como decreto. Y un gran poeta y dramaturgo como Virgilio Piñera tuvo el valor de pararse en aquellas reuniones y decir: yo tengo miedo. El yo tengo miedo de Virgilio Piñera yo creo que ha marcado toda la relación entre los artistas y los intelectuales con eso que falsamente llaman revolución.
y que se ha convertido en un proceso ultraconservador en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, volviendo al punto de la marcha, después del 11 de julio, cuando salió el presidente del tribunal a decir que en Cuba sí se respetaba el derecho a la manifestación, que había que simplemente solicitarlo, seguir los canales establecidos para pedir aquello, nosotros necesitábamos desmontar aquella mentira. Necesitábamos demostrar que en Cuba no se iba a permitir, no se iba a respetar un derecho como ese. Fue por eso que convocamos la marcha. Sabíamos que la marcha tenía muy pocas posibilidades de llevarse a cabo. Si acaso se volvían locos y decían que sí, bueno, era una victoria. Pero si la negaban, era una victoria, porque estaríamos demostrando claramente ante el mundo que en Cuba no se respeta un derecho elemental como ese. Cuando la situación se fue volviendo cada vez más tensa, la gente nos escribía desde las provincias y decían: no vamos a salir a la calle, Junior, no solo por el miedo que sentimos, no solo por la foto de palos con clavos en la punta que están publicando los simpatizantes del sistema, no solo por eso, sino porque estaban amenazando con establecer en la ruta de la marcha centros de vacunación para niños, estaban amenazando con montar carnavales infantiles, y mucha gente desde Holguín, desde Cienfuegos, desde Santa Clara, nos escribía y nos decía: si va a haber niños en la calle, yo no voy a salir. Entonces, como 2 semanas antes de la fecha del 15 de noviembre, sabíamos que era prácticamente imposible que la gente pudiera salir a la calle. Fue por eso que decidimos llevarlo al ridículo. Yo anuncié y dije: bueno, no vamos a desconvocar la marcha, pero en mi caso voy a marchar un día antes, en solitario, con una flor en la mano, por unas cuantas calles del Pedador. Y convoco a que los cubanos encuentren formas alternativas y no violentas para manifestarse ese día. Era una manera de llevar al ridículo, al extremo, la posición brutal del régimen. Lo que sucedió ese día, que estaba Diana, mi esposa, que lo vivimos juntos, lo que sucedió ese día fue que rodearon nuestra casa alrededor de 200, quizás 300 personas. Ninguno era nuestro vecino. No podíamos llamar a la policía porque la mayoría de esas personas eran policías vestidos de civil y nos gritaban cosas como: este barrio no te quiere, este barrio es de Fidel, váyanse de este barrio. Escogieron el barrio equivocado. Por eso ni siquiera nos permitieron salir a hacer una marcha solitaria con una flor en la mano. Pero a veces nos concentramos en esas fechas tan duras, ¿no? Que significan tanto, pero hay quizás otros sucesos que van marcando esa censura, a veces como la gota de agua que cae en tu cabeza, que mucha gente ve desde fuera y dice que esto no es tortura, pero es quizás la peor tortura que existe. Yo estaba recordando ahora, mientras ustedes hablaban, cuando era miembro de la UNIA, hace ya unos años, y me invitaron a una reunión de esa organización en Holguín, cuando aquello estaba la censura de la película Santa y Andrés. Yo no pude aguantarme que aquella reunión solo sirviera para que algunos artistas dijeran: oh, no hay croqueta, no se estaba vendiendo suficiente croqueta en la UNIA, o el baño de la UNIA está muy sucio. Y a mí me espantaba que en una oportunidad como esa la gente se fuera a temas tan, qué sé yo, sin importancia, cuando estaban ocurriendo cosas fuertes como la censura de una película. Por lo tanto, pedí la palabra, me puse de pie y hablé de lo que ya algunos estaban llamando el quinquenio Prieto, por la vuelta de Abel Prieto al Ministerio de Cultura. Es decir, no solo era la censura de Santa y Andrés, también habían expulsado prácticamente del teatro a Juan Carlos Cremata, y era una situación aplastante. Cuando terminó aquella reunión, bueno, el que era presidente de la UNIA en ese momento, Miguel Parné, dijo unas palabras, se salió de control y dijo que él no tenía necesidad de estar escuchando aquello, que yo no tenía ni idea de lo que había sido el quinquenio gris, que él tenía fama suficiente para montarse en un Boeing 747 y darle la vuelta al mundo, sin tener que escuchar los problemas que los artistas querían plantear en esas reuniones. Los decimistas holguineros, que son muy ocurrentes, enseguida le hicieron una décima. Voy a decir solo 4 versos porque el resto es un poco fuerte, pero decía: Barnett dice que él pudiera estar en un Boeing a bordo y no poniéndose gordo cual funcionario cualquiera. A partir de ahí las cosas que decía eran peores. Pero bueno, al terminar la reunión, salgo y me pongo frente al teatro, el teatro donde yo trabajaba, y se me para el entonces viceministro de Cultura, Abel Acosta, delante, y me dice: ¿quieres ver, Junior García, cómo te rompo la cara aquí delante de todo el mundo? Él no usó la palabra te rompo la cara, usó una frase mucho más cubana, que empieza con des. Y yo le dije: bueno, me parece una ofensa a este lugar, que es el lugar donde trabajo, que haya un acto tan falto de todo, ¿no? Si tú quieres caminamos y nos alejamos de aquí, pero este lugar para mí es sagrado, es mi teatro, es el lugar donde yo presento mis obras. Y nos alejamos hasta el parque de Holguín, que en ese momento estaba destruido.
Por el camino él se fue relajando, sacó un cigarrillo y me dijo, tú no sabes lo que es Santa y Andrés, tú no la has visto para estar hablando. Y yo, no, gracias a ti yo no la he visto. Es decir, por personas como tú que han censurado la película es que yo no he podido verla. Dice, bueno, pues es una película gusana, usó esa expresión tan común en Cuba. Fíjate, si es una película gusana, Junior, que al final de la película le caen a golpes a un escritor. ¿Cuándo tú has visto en este país que a un escritor le caigan a golpes? Y digo yo, hace 5 minutos, frente a la puerta del teatro, el viceministro de Cultura quería golpear a un dramaturgo por algo que dijo en la reunión. Ahí se desplomó, ya no tenía argumentos, y entonces quería invitarme a comer, no tenía hambre, no le acepté la invitación y me fui del lugar. Pero esa es una simple anécdota de ver cómo la situación venía tensa, ¿no? Desde mucho antes. Uno cree que es cuestión de los últimos años y la verdad es que siempre ha sido así de tensa. Después del 11 de julio yo le planteé un reto a Silvio Rodríguez, que es quizás el símbolo de los artistas revolucionarios, por llamarlo de alguna manera. Le planteé un reto de encontrarnos y él aceptó. Y nos encontramos, Diana también asistió a ese encuentro, estuvimos 70 minutos hablando. Esa grabación existe, en algún momento quizás Silvio Rodríguez la haga pública. Pero a pesar de las grandes diferencias que existían entre él y nosotros, yo creo que pudimos llegar a algunos acuerdos. Yo logré entender un poco a esa generación de artistas intelectuales que de alguna manera cree o defiende algo que a nosotros nos parece totalmente absurdo. Y después de eso, quizás llegué a la conclusión propia de que los artistas intelectuales en Cuba están divididos como que en dos grupos. Los que creen que el unicornio azul se perdió, ahí se encuentra Silvio Rodríguez. Es decir, ellos creen que en algún momento hubo una utopía por la que valía la pena darlo todo, pero esa utopía se perdió totalmente, ese unicornio azul ya no está, y los que creemos que el unicornio azul nunca existió. Yo me siento dentro de este segundo grupo. Ese mito que intentaron construir desde el principio se rompió desde el primer día, como decía Carolina. Es decir, siempre ha existido una relación extremadamente tensa entre los artistas y aquello que falsamente llaman revolución. Estupendo, Junior. Pues explica, si te parece, tú, desde tu posición de conocer todo el área, ¿no? Y de tener constantemente activismo vinculado con los derechos y con la justicia, danos tu perspectiva de cómo ves o cómo valoras la situación del arte y de esta resistencia cultural en Cuba. Gracias, Fernando, y muchísimas gracias a quienes nos están acompañando aquí en presencia y también quienes nos acompañan en la transmisión en vivo. Muchas gracias por transmitir este evento que para Amnistía Internacional no solo tiene una relevancia y una importancia en este momento histórico que estamos viviendo en todo el mundo y lo que significa el activismo y el arte como herramienta de resistencia, sino que yo quiero agradecerles muy personalmente a Catherine, a Carolina, a Junior, a Yanelis por la valentía, porque hoy día hablar, levantar la voz en Cuba y fuera de Cuba es un acto de valentía que conlleva un altísimo riesgo, porque todas las personas tenemos familias, amigas, amigos, conocidos, vecinas, vecinos, que también muchas veces han tenido que pagar el costo de defender de derechos humanos. Así es que les agradecemos mucho por la confianza que han tenido en Amnistía Internacional y en la confianza que tienen en las más de 10 millones de personas que conforman nuestro movimiento y que se han comprometido con la defensa de los derechos humanos en Cuba. Y bueno, y es que el arte, Fernando, como tú lo decías muy bien, ha sido parte de la lucha de la defensa de los derechos humanos históricamente y particularmente en una región como América Latina y el Caribe, en donde diferentes expresiones artísticas han acompañado esa lucha por la justicia social, por la justicia de género, por la defensa de los derechos humanos en diferentes momentos históricos, desde la resistencia a las dictaduras militares en Sudamérica, hasta las guerras y los conflictos genocidas en Centroamérica, en Guatemala, en Colombia, en donde hemos visto que el arte efectivamente ha sido una herramienta de resistencia importantísima para la lucha. No solo porque es eso, una expresión de resistencia, sobre todo el arte contestatario, sino que además es la recuperación de la memoria. No podemos olvidar que nuestras grandes personas, poetas, artistas, escritoras, han recuperado la memoria histórica de una región que hoy día también atraviesa por un contexto de regresión en materia de derechos humanos y de justicia. Pero la resistencia en Cuba, como bien lo decía Carolina,
no inicia hace pocos años, sino que lleva muchos años. En Amnistía Internacional nosotros hemos venido documentando las graves violaciones a los derechos humanos en contra de cualquier expresión artística que sea contestataria, que sea cuestionadora, que se oponga a políticas de gobierno que están violentando los derechos humanos y que sobre todo están lastimando la dignidad de las personas. Desde los años 80, Amnistía Internacional viene realizando investigación y publicando informes sobre la persecución, sobre las detenciones arbitrarias, sobre las desapariciones forzadas en muchas ocasiones, sobre el exilio forzado que han tenido que enfrentar miles de personas en Cuba solo por pensar diferente, solo por expresar una idea opuesta a la política de gobierno, solo por expresar libremente las ideas, solo por expresar a través del arte precisamente esa resistencia. Y durante todos estos años de múltiples esfuerzos, sobre todo de movilizar a diferentes movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos para levantar la voz en Cuba, hemos solicitado a las autoridades cubanas que nos permitan el ingreso a Cuba para poder monitorear la situación en materia de derechos humanos. Cabe mencionar que en todo el continente de las Américas, Cuba es el único país en donde Amnistía no tiene permitido el ingreso, a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos hecho. Yo personalmente me he reunido con representantes a alto nivel del gobierno cubano en Ginebra, en Nueva York, presentando nuestra solicitud de acceso, pues reiterando la necesidad del escrutinio internacional. Y no es que pretendamos que nos dejen entrar porque somos Amnistía Internacional. Pedimos que nos dejen entrar porque sabemos que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos que necesitan ser escuchadas. Pero además le hemos solicitado a las autoridades el ingreso y que se abran al escrutinio de diferentes mecanismos de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la respuesta siempre ha sido contundente. Un silencio negativo que le niega la posibilidad al pueblo cubano de acceder a mecanismos e instituciones de defensa de derechos humanos que pueden representar sus voces. En los últimos años en particular, Carolina lo mencionaba, ante una potencial apertura, una promesa de apertura con el ingreso del Internet, con cierta flexibilidad, ¿verdad?, en el acceso a la información, hemos visto el resurgimiento, yo diría, de muchos movimientos sociales al interno de Cuba, y que sin duda alguna las personas jóvenes, las personas artistas independientes, las personas intelectuales, activistas en defensa de los derechos humanos han ocupado un papel prominente para buscar alternativas, ¿verdad?, a los grandes desafíos que están enfrentando en materia de derechos humanos. En el año 2017, Amnistía Internacional realizó una investigación muy profunda, accediendo a decenas, centenas de personas que se encontraban en situación de movilidad humana, es decir, como no nos dejaron entrar a la isla, como no podíamos ir a Cuba, pues Cuba vino a nosotros. Y vino a nosotros en la forma de la migración forzada, ¿verdad?, de miles de personas que escapan de la isla buscando la protección internacional. Estas son personas refugiadas, y yo creo que es importantísimo enfatizarlo. Estas no son personas que salen de Cuba simplemente a buscar una mejor vida para sus familias a nivel económico, para acceder a oportunidades económicas. Son personas que están escapando de masivas violaciones a los derechos humanos, de la imposibilidad de levantar la voz y la imposibilidad de ejercer un derecho humano como es el de la libertad de expresión. Bueno, esas personas las buscamos en su camino, en su recorrido, en las fronteras, en Centroamérica, en México, en su camino hacia los Estados Unidos. No sabíamos qué íbamos a encontrar porque eran personas ordinarias, como se llaman, ¿no? No eran líderes prominentes como las personas jóvenes que hoy día nos acompañan aquí, y muchas que se encuentran en detención arbitraria en Cuba y otras que están acosadas y sufriendo de graves arbitrariedades y abusos. Eran personas supuestamente que habían salido de la isla buscando llegar quizás a los Estados Unidos o a otros países en la región en donde tuvieran familias. Y queríamos conocer por qué salían, ¿no?, qué era lo que les estaba llevando. Y la conclusión, después de entrevistar a cientos de personas en diferentes contextos, en diferentes puntos fronterizos, es decir, no era una misma grupo de personas, sino varios, es precisamente lo que Amnistía ya sabía. En Cuba hay una red de control absoluto, una política sistemática y generalizada de represión que castiga cualquier idea que se oponga o sea contraria a las políticas del gobierno o al propio gobierno.
desde una persona trabajadora en un centro laboral que denuncia las condiciones sanitarias en el lugar de trabajo, hasta una persona que es una maestra de deporte y que denuncia que sus estudiantes, niñas, niños, adolescentes no pueden expresar una idea. Esas personas están siendo perseguidas y discriminadas de centros laborales, de su vida comunitaria, de su vida vecinal, de manera generalizada. Entonces, lo que vimos el 11 de julio, esas movilizaciones masivas, que fueron sorpresivas, ¿verdad? Le toman al mundo por sorpresa, y que son históricas porque nunca antes habíamos visto la masividad y la espontaneidad de personas tomándose las calles en Cuba, como lo vemos en cualquier otra parte de nuestra región o del mundo, y que sabíamos tristemente que la respuesta iba a ser la respuesta que hemos visto. Una respuesta represiva, una respuesta castigadora, que busca silenciar las voces de aquellas personas que hoy día tienen la valentía de ejercer un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión. Y hoy día, Cuba está enfrentando una de las peores crisis en materia de derechos humanos. Hay más de 700 personas, casi 800 personas, detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Sobre todo personas que provienen de comunidades, de barrios, de poblaciones históricamente marginalizadas por el propio gobierno. Comunidades negras, comunidades empobrecidas, mujeres, niñas y niños que no tienen acceso al ejercicio fundamental de derechos económicos y sociales inclusive, ¿no? Y que ciertamente hoy día están siendo castigadas solo por haber salido a las calles. Muy recientemente se conocieron de los juicios de 128 personas con condenas de hasta 30 años solo por ejercer un derecho. Y eso debería de ser un escándalo mundial, Fernando. No hay otro país, por lo menos en nuestro continente, que tenga tantas personas detenidas por ser presas de conciencia, es decir, por ser personas que simplemente por ejercer una idea y un derecho se encuentran hoy entre las reglas. Y entre esas personas hay muchas personas jóvenes, muchas personas artistas, que utilizando su expresión artística hoy día están condenadas a la absoluta represión de un gobierno que le tiene miedo a su población y sobre todo que le tiene miedo a su gente joven y le tiene miedo a sus personas artistas y sus personas intelectuales que, como Catherine decía muy bien, ha formado en sus instituciones pero no les permite levantar la voz ante las injusticias y ante las violaciones a los derechos humanos. Nosotros le hemos hecho una exigencia al gobierno cubano de que nos permita entrar a la isla para poder observar juicios que sabemos son injustos, arbitrarios, opacos y que son simplemente un circo judicial, ¿no? en un aparato estatal que tiene control absoluto sobre todo. Sin embargo, hemos solicitado que nos dejen ingresar, que dejen ingresar a la comunidad internacional para poder no solo observar los juicios, pero asegurarnos de que las personas están bien. Nos preocupa de sobremanera la situación de salud de muchas personas presas de conciencia. Ya comentaron la situación de salud de Luis Manuel Otero Alcántara, de Michael Castillo, conocido con su nombre artístico como Michael Osorno, y de muchas personas que se encuentran en situación de detención arbitraria, como José Daniel Ferrer, también un activista político que mucha gente denomina como opositor. Y yo siempre tengo que aclarar, porque en Cuba no hay oposición, en Cuba no existen partidos políticos, en Cuba no hay una posibilidad de organizarse ni siquiera en asociaciones civiles, como conocemos aquí en España, organizaciones de la sociedad civil. Mucha gente nos escribe a veces desde Cuba y dice, ¿no podríamos formar un grupo de Amnistía Internacional? Y pues la respuesta es, no, es ilegal. Entonces, yo creo que es importante que las sociedades del mundo levantemos la voz por los abusos que hoy están ocurriendo. Vemos que el mundo, nuestro mundo, está en una situación de caos, donde hay conflictos armados, donde hay persecuciones, donde hay millones de personas que están saliendo de sus hogares, de sus países, a buscar la protección internacional. Pero en la medida que no nos solidaricemos con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, estas atrocidades se siguen cometiendo, porque estos regímenes se están protegiendo unos a los otros en nombre de las divisiones ideológicas o políticas, como si algunas víctimas tuvieran más valor que otras, como si algunos perpetradores fueran más malos que otros. Todos los perpetradores y violadores de derechos humanos merecen enfrentarse ante la justicia. Y todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos merecen justicia y dignidad. Y hoy día, estas personas jóvenes que nos representan, ¿no? Me representan a mí cuando anunciaron que era un panel de jóvenes, Fernando y yo nos sentimos muy dignos de estar aquí, pero en realidad representan una nueva generación, no solo por su edad,
sino una nueva generación de liderazgos que están avanzando alternativas a los enormes desafíos que estamos representando. Y no hay otra cosa más que sentirse orgullosos de todas estas personas que hoy día levantan la voz. Así es que muchas gracias por brindarnos ese espacio y gracias a ti, Fernando, por facilitar. Nada, al contrario, estupenda tu planteamiento, Erika, y a Amnistía. Y si os parece, antes de dar la palabra a quien quiera intervenir del público, una ronda breve de estos 4 artistas jóvenes, cambiando a cierta medida el foco. Habéis hecho una descripción de lo que sucede en Cuba. Me gustaría que dijerais cada uno sintéticamente qué es lo que esperaríais o qué es lo que desearíais que sucediera desde el contexto español. Si os estáis dirigiendo a un público que seguro que estáis colegas, a gente también cubana, incluso algunos también, como entiendo, en la misma condición del exilio, pero en la medida en que ahora tenéis que reubicaros en esta condición de refugiados, de exiliados, cada uno de vosotros brevemente, ¿qué es lo que expresaría, qué espera o qué cree o qué necesita o que le gustaría que hiciera España, la sociedad, los individuos, el contexto artístico? ¿Qué es ahora aquello que tú estarías deseando y esperando, no ya tanto como un testimonio de lo que pasa en Cuba, sino lo que quieres que suceda aquí y lo que quieres que se tome un poco como práctica, como acción, como dinámica de comportamiento? Sí, yo creo que es muy importante que habíamos hablado, ¿no? Que esto no quedara solo como mostrar nuestros testimonios, como reflejar un poco lo que sucede en Cuba, sino también compartir, ¿no? Y exhortar al apoyo, ¿no? y a las acciones desde el otro lado. Y más que nada yo, por supuesto, espero acompañamiento, ya no solo a los presos políticos que ahora mismo hay, y acompañamiento en todos los sentidos, desde la sociedad y todos sus sectores, ¿no? Organizaciones, colectivos, de cualquier línea política, y esto es súper importante, sino también desde los grupos parlamentarios, desde el propio gobierno, ¿no? Si hay algo que a mí algo que me avergonzó mucho cuando ocurrió el 11 de julio fue un planteamiento que hizo el embajador español en Cuba, que era que el pueblo había salido porque la situación del COVID había dejado a Cuba en una situación deprimida, ¿no? Y eso, más allá de justificar la represión del pueblo y de banalizar y de manipular y desinformar allá no solo a la población española o a los medios de prensa y tal, sino también yo creo que buscaba también restar importancia, y ahí hay muchos vínculos económicos que mueven esas opiniones, más allá de los... hay muchos activistas que llaman esa relación con Cuba como sueños húmedos, ¿no? Con la utopía revolucionaria que tienen muchas personas de izquierda en España y en Latinoamérica igual. Y eso fue una opinión y un comentario hecho en los medios que a mí me molestó, me entristeció, y que es parte también de pronunciamientos y de una manera de mirar Cuba desde distintos sectores de la sociedad española, que al pueblo cubano, por supuesto, ya no solo le molesta, sino que frena cualquier tipo de movilización, cualquier tipo digamos, de ejercicio, ¿no? En el espacio público, porque hay algo importante que hay otras personas siempre han dicho, que Cuba está muy sola en su lucha, ¿no? Por más tiempo, lo que sucede en Cuba lleva más de 60 años y son contadas con los dedos las veces que la comunidad internacional pues ha mostrado su apoyo a lo que ocurre, ¿no? Cuando hay testimonios, cuando hay medios independientes que cuentan la realidad cubana, y Cuba sigue sola, ¿no? Y llevamos 60 años. Entonces, yo creo que la convocatoria sería eso, ¿no? Vamos a buscar a los medios de prensa, vamos a buscar a los colectivos que están trabajando dentro y fuera de Cuba, vamos a buscar los proyectos, vamos a acompañar en las redes sociales, vamos a exigir a la comunidad europea y vamos a utilizar los contactos que tenemos y las redes de contactos que tenemos para compartir y para informarnos de lo que ocurre en Cuba. Yo creo que es una manera de acompañar y, por supuesto, participar de la denuncia, ¿no? De buscar ya no solo los artistas en el exilio, sino se puede apadrinar a un preso político ahora mismo. Eso es una acción práctica. La situación de precariedad en la que están los ciudadanos cubanos ahora mismo
por supuesto dejan mayor vulnerabilidad a los presos y a sus familiares. Entonces una acción práctica es esa, apadrinar un preso político, pero el tema de las redes sociales y pronunciamiento de parte de organizaciones y sociedad, yo creo que es fundamental y es algo que desestabilizaría, digamos, al gobierno, porque es lo que más le molesta, ¿no? Que su imagen quede dañada a nivel internacional. Entonces, todo pronunciamiento público en redes y de acompañamiento es un gesto solidario que valoramos, ¿no? Y que creo que es importante desde el lugar de donde la gente puede actuar, ¿no? Junior. ¿Cómo se llama cuando se cambia mucho de canal? Zapping. Zapping, sí. Yo pediría que no se haga zapping con el dolor de la gente. Es decir, a veces las noticias suelen ser moda y todos los medios y a veces también la comunidad internacional se pone muy atento al tema que está de moda y enseguida pasan, ¿no?, al siguiente canal, al siguiente problema. Hay quien dice ya por ahí en las redes sociales que pareciera como si la guerra en Ucrania acabara con la COVID y ahora pareciera que el bofetón de Will Smith hubiese acabado con la guerra en Ucrania. Es decir, se va pasando de tema en tema. No se puede hacer zapping con el dolor de la gente. Es decir, en Cuba hay gente que está sufriendo. Yo recuerdo un discurso, por ejemplo, de Osvaldo Payá, donde él decía: yo no vengo a pedirles que se pongan del lado nuestro de los que queremos cambio en Cuba o del lado del régimen. Pónganse del lado de los principios, del lado de la democracia, del lado de los derechos humanos. Es decir, cuando te pones diametralmente del lado de esos principios, no puedes apoyar a una dictadura que viola. A mí me parece a veces que las instituciones internacionales no están suficientemente preparadas para atender una pandemia como el autoritarismo, que también es una pandemia, que está en expansión, que está creciendo en algunos lugares, que ya está dando resultados nefastos como la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces, ¿cuán preparada está la comunidad internacional para una pandemia como esta? Realmente a veces se trata con dictaduras sin usar mascarilla y sin entender que eso puede hacerte daño. Brevemente, para no extenderlo mucho, yo pienso siempre en la fábula de Esopo de la rana y el escorpión. Cuando el escorpión le dice a la rana: crúzame el río, y la rana le dice: me vas a picar, y el escorpión le dice: si te pico los dos nos ahogamos. Y la rana decide montarse al escorpión en la espalda, y cuando está a mitad del río el escorpión la pincha, y mientras se van ahogando los dos, la rana le dice: me dijiste que no lo haría, y el escorpión le dice: lo siento, es mi naturaleza. La naturaleza de las dictaduras es terrible, y a veces sociedades democráticas como España, por ejemplo, no se dan cuenta de que están llevando en sus espaldas a un escorpión. Carolina. Si tú decías en tu introducción esta frase kantiana, ¿no? Sapere aude, atrévete a pensar, atrévete a saber. Bueno, yo le diría a los gobiernos democráticos, incluido al Estado español, que se atrevan a nombrar las cosas por su nombre, que se atrevan a mirar dentro de Cuba, especialmente a ese sector de la izquierda internacional que mira a Cuba aún como ese depositario, ese contenedor, esa reserva de todas sus aspiraciones utópicas y que les interesa más preservar eso que atreverse a mirar a las cosas por lo que son. El poder autoritario de Cuba no se sostiene en el poder militar y desde luego no en el apoyo de la ciudadanía que abiertamente ha demostrado cuál es su voluntad, que es una voluntad de cambio. El poder autoritario de Cuba, la dictadura castrista, se sustenta en el poder del mito, y ese poder del mito está alimentado por el sentimiento anticapitalista de esa izquierda global que no se da cuenta que no está apoyando a un régimen de izquierda, porque hace mucho tiempo, si alguna vez lo fue, Cuba ha traicionado todos y cada uno de los valores de la izquierda, sino que ha terminado apoyando a un régimen autoritario, a una dictadura conservadora, elitista, casi fascista, ¿no? En sus planteamientos se ha hablado, lo ha dicho Erika con mucha precisión, como la justicia, que también es presa, está presa del poder en Cuba, se aplica de manera selectiva y son aquellos los que vienen de los barrios marginales quienes terminan cargando desproporcionalmente con su peso. Entonces yo les diría que se atrevan a nombrar las cosas por lo que son y que se atrevan a vivir en la verdad, porque el sufrimiento de casi 7 décadas de la gente, de las familias cubanas, no merece esa desatención y ese desafecto. Catalina. Sí, bueno, yo le diría a esa comunidad europea, sobre todo a este gobierno español, que escuchen,
al pueblo cubano, que escuche al pueblo cubano y que deje de escuchar al gobierno cubano, un gobierno cubano que se ha apoderado de nuestro Estado, se ha apoderado de nuestra Constitución, se ha apoderado de todos nuestros derechos, de nuestras leyes. Escucha al pueblo que está funcionando paralelamente hace mucho tiempo con una posición histórica, con una resistencia, con una prensa independiente, con artistas independientes, y todos nosotros estamos forjando nuestras propias instituciones, nuestros propios destinos. Que escuche a ese pueblo que quiere su propio destino, que quiere partidos políticos, que quiere pluralidad, que quiere derechos. Y siempre vamos a exigir eso, el derecho a tener derecho. Y sobre todo el gobierno español que pida eso para Cuba, amnistía y libertad. Pues si os parece, después del tiempo que llevamos, que ya casi para 1 hora y 20 minutos, pues también es el momento para si alguien de los asistentes quiere dar su opinión o intervenir, levanta la mano y le acercaremos el micrófono para que lo haga. Yo ya di una palabra de ella. Buenas tardes, Javier Puig Santos. Vale, voy a tratar de un poco enfocar, todos tocaron un mismo tema, un poco el arte, pero también hay diferencias en cada uno. Con respecto al 349, no se puede obviar que es en el contexto de una contrapropuesta para reprimir el efecto de una propuesta de constitución del propio gobierno mismo, con el objetivo de cambiar, en cierta forma, ese socialismo que venía instaurado en el año 76, donde el socialismo, que es el 100% de los medios de producción, de repente admite, ¿no?, en teoría, supuestamente propiedad privada. En realidad es el final del socialismo, porque el socialismo es un sistema que quiebra, es decir, es un sistema que absolutiza la propiedad y como tal el gobierno se vuelve absolutista, ¿no? Es decir, es una sola partido, precisamente porque viola los derechos de representación de todas las partes. Y eso es un primer punto importante para lo que serían los españoles, es decir, que no haya más españoles, por favor, que digan que un pueblo aprueba por voluntad que sea ese mismo pueblo no representado. Es decir, un partido no representa a un pueblo, no es único, sino que significa que hay un partido violando el derecho de representación de todas las demás partes. Evidentemente, ese partido, cualquiera que sepa el número, es minoritario y por tanto piensen que la inmensa mayoría de los cubanos están violados incluso desde una propia constitución que su contenido explícito en blanco y negro es ilegal y violatorio de los derechos humanos. Entonces, eso es el 349. Sí, viene como contrapropuesta, ¿por qué? Porque los artistas son en cierta medida independientes. Yo soy ingeniero, yo fui consultor de empresas en Cuba 7 años, sufrí una segregación laboral, también de información, es decir, me quitaron el internet laboralmente también, entre otras muchas cosas, estudiantil también. Entonces, hay que entender de que el arte es uno de los espacios que tiene cierto nivel de libertad y que los artistas de cierta forma son independientes, porque hacen un cuadro en su casa, o hacen determinadas obras en determinado contexto controlado, que puede ser un espacio, pero que hay una crítica, pero que no sale en una prensa o una televisión de forma masiva. Que ahora con las redes sociales se ve una realidad que existía, pero que no era compartida. Y precisamente el Internet en Cuba, incluso el correo electrónico que Cuba lo tuvo desde los años, principios de los 90, dicen un amigo, un ingeniero, que en realidad lo que no querían es que los mismos cubanos se comunicaran entre ellos, precisamente para que no se pusieran de acuerdo. ¿Vale? Entonces, el socialismo quebró, es decir, como sistema, y también está quebrada la sociedad en su contrato social, porque tenemos un contrato social que es ilegítimo, porque no es legal, sino un contrato que viola los derechos humanos, en primer lugar es ilegal, es decir, no se puede votar, no es posible votar por algo que va a violar el derecho de las demás partes. Es como decir, vamos a votar por la esclavitud, no es posible. Bueno, ese contrato que está ahí hoy, los españoles, hay personas de España, incluso de gobierno, que son diputados, que han dicho que el pueblo cubano votó sí en Madrid, y eso es falso. El contrato social es ilegal. Entonces, hay una necesidad que el arte tiene la posibilidad de potenciarlo, pero hay una necesidad de toda la ciudadanía que no siempre tiene acceso a esa difusión masiva. Soy parte de esa intelectualidad que al no ser artista tiene pocos espacios y que hay periodistas que dicen que no pueden compartir. Si un ingeniero le toca la puerta a un periodista, hay periodistas que han contestado
que simplemente no puede ser. Es decir, de que no puede venir un intelectual, un ingeniero, sino un economista también, que estaba haciendo el doctorado en ciencias económicas, vetado por la propia Asamblea Nacional. Entonces hay un espacio en que hay herramientas del arte que son útiles, hay una ciudadanía que muestra una nueva generación. Es el final de la revolución, como la revolución antigua del 59, pero hay una especie de un cambio, pero no es un cambio hasta cualquier lugar. Es decir, esta generación también tiene expectativas, tiene desafíos internos de Cuba y desafíos de la propia época en que estamos. Entonces, hay un proyecto de constitución que no es conocido por nadie. Yo soy el autor intelectual de ese proyecto, que fue presentado en el 2017, antes de que nada de esto que se está discutiendo hubiera pasado y que ningún periodista se ha dignado a hablar de ello, y tampoco ningún artista ha discutido nada para hacerlo de forma masiva. Y es una denuncia a la misma oposición, es una denuncia a la prensa independiente, es una denuncia, es un desafío, porque hay una necesidad de un nuevo proyecto. Entonces, yo personalmente, como ingeniero, me tomé el trabajo de hacer un nuevo sistema, pero también ese contrato social para poner un borrador sobre la mesa de nuestra generación, que conoció el gobierno y por eso me amenazó, y es una de las cosas por las que estoy aquí, incluso nada más que he ido una vez a Cuba. Si temo también ir a Cuba porque puedo ser reprimido igual que todos los demás. Entonces, ese contrato social tiene el desafío de que Cuba está en el medio entre la izquierda y la derecha, tirado hasta la izquierda de forma no democrática, pero en el día de mañana los cubanos vamos a tener el reto, después de una transición, que es el proceso que no han hablado aquí, pero hay una necesidad de una transición y de generar desde la misma violación de la democracia, porque una dictadura no es un sistema legal, insisto en ello, sino es una democracia violada. Entonces tenemos que ir, y quizás España sea un buen contexto para aprender cómo ir de una violación de la democracia hacia una transición con todo lo que ello pueda implicar. Que hay que tener un contrato social, una ley de amnistía, aquí está Amnistía Internacional, no sé qué experiencia puedan aportar para enriquecer un proyecto como tal, y que la ciudadanía, consciente de su necesidad, vayamos hacia un nuevo sistema de gestión social donde hay una propuesta que es el sostenibilismo, propuesta que además no se conoce. Si nadie sabe que en Cuba hay un nuevo sistema social del siglo XXI propuesto por ingeniería directamente, es decir, el sostenibilismo, y es algo oculto. Es decir, es vetado, es decir, por la misma institución oficial, porque está presentado legalmente en la Asamblea Nacional, está vetado por la Unión de Periodistas de Cuba, porque me tomé el trabajo de ir hasta ahí, está vetado por espacios públicos en Cuba, que eran de debate, aunque en un espacio sí hay varios espacios de debate, pero también está vetado. Pero es que también está vetado por la prensa independiente. Entonces es chocante que todo eso suceda al mismo tiempo que hay una necesidad de una movilización de ciudadana, de una conciencia, pero que ese arte al final tiene que llevar a una conclusión, a un consenso social, y ese consenso se llama constitución, y esa constitución tiene que tener un contenido lógico, coherente, para posibilitar el desarrollo, porque somos un país atrasado por el propio bloqueo interno que tenemos, pero además con desafíos de que el día de mañana tú abres el sistema cubano, es decir, abres el pueblo, hay una democracia, sí hay elecciones, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Vamos a sacar la salud pública, la educación pública. ¿Hasta qué punto vamos a valorar lo que es la inversión extranjera en Cuba cuando un cubano no tiene un peso para poder invertir? Sí, ¿cómo vamos a manejar todo? Sí, ¿cómo vamos a corregir la ley penal, que actualmente está totalmente desaforada? Es decir, es una ley desproporcional, desbalanceada, que te pone a una persona por hablar 30 años. Discúlpame que te Sí, y ya estaría todo por aquí. Es un debate del socialismo, es lo que ha existido en Cuba. Y estamos viviendo, por ejemplo, con el caso de Putin, las secuelas del socialismo. Si ya en Rusia no hay socialismo, pero sí está la secuela del socialismo. Que todo el sistema ese de represivo, de KGB, al final llegó a la política, y aunque se acabó el socialismo, el campo socialista, vemos hoy, 30 años después, un suceso que amenazan al mundo completo. Por tanto, las instituciones internacionales, aquí es donde viene un poco la parte internacional, necesita rediseñarse la democracia mundial para poder proteger y ser efectiva. Si están violándose los derechos en países individuales, pero vemos que también esos países violatorios se alían, como mismo dijo la señora, y entonces es un desafío a la democracia mundial. Y no digo más nada. Perdone por extenderme, pero creo que enriquece el debate. Gracias por tu contribución. No sé si hay alguna intervención más. Sí, allí veía una mano levantada. Yo voy a ser breve.
yo voy a ser breve para que hablen ellos y ellas. Yo soy Nica, soy de Nicaragua, entonces mi pregunta tiene que ver con la comparación de ambas luchas. Al venir aquí me venía planteando el tema de la producción simbólica. Ustedes son todos artistas y quería saber en Cuba de qué manera durante la crisis se resignificaron los símbolos de la dictadura o de la revolución, como la canción Patria Libre, Patria y Vida, pero ¿qué otras formas tomaron para resignificar los símbolos? Porque en mi país sí se hizo y le arrebatamos los símbolos a la dictadura. Entonces, ¿de qué forma se ha dado esa pugna en Cuba? Sí, si las tres el micro. Gracias. Sí, eso es algo súper importante y uno de los, digamos, los delitos por los cuales Luis Manuel está preso ahora es por el ultraje a los símbolos patrios. Luis Manuel hizo una obra que se llama Drapón en respuesta a la nueva ley de símbolos patrios que firmó el gobierno de Díaz-Canel, que por supuesto daba un grupo de indicaciones en plan solemnidad de dónde y cómo usar la bandera y bueno, el himno y el resto de los símbolos patrios. Entonces, como gesto de protesta, Luis utiliza hace esta obra, que es un performance que es 24 horas con la bandera cubana sobre mis hombros, durante todo el mes de agosto. Y todo el tiempo, cada vez que él salía, era detenido, pero también le decomisaban la bandera, ¿no? Y a raíz de eso, ya después de eso estuvo detenido, acusado formalmente, estuvo en una prisión de máxima seguridad en el 2020 en Valle Grande, que es una causa que continúa ahora. A raíz de eso y a través de las redes sociales hubo todo un debate, y eso yo creo que fue de lo más positivo que generó este performance. Hubo todo un debate sobre la bandera, ¿no? Principalmente, pero más que nada era de quién es la bandera, cómo se utiliza la bandera, hasta qué punto por encima, los símbolos patrios están por encima de los cuerpos, están por encima de los derechos, ¿no? Están por encima de las libertades. Y fue un cuestionamiento que mucha gente que está, digamos, en contra del gobierno, activistas y tal, pues aún le veían el carácter solemne y de sublimado a la bandera, ¿no? Entonces yo creo que esta obra, principalmente de Luis, que luego generó un challenge en las redes sociales, de la bandera es de todos y tal, yo creo que es un buen ejemplo de un debate público que en Cuba está postergado, porque todos los asuntos referidos qué sé yo, hasta las cosas más banales están postergados, no hay discusión, porque no es permitida. Y yo creo que esto y las redes sociales web es una herramienta que nos ha permitido eso, pues generó el pensar cómo imaginar, cómo colocar, cómo poner en nuestras vidas estos símbolos, ¿no? Y más que nada porque el gobierno nos ha secuestrado para representar todo su relato, ¿no? Yo iba a decir algo, me alegra mucho que sea nicaragüense. Una de las cosas que hemos estado conversando mucho en los últimos tiempos es que las dictaduras en plural, han sido expertas no solo en dividirnos a lo interno, no solo en lograr que dentro de nuestros países estemos unos contra otros, sino también a que no tengamos esa comunicación con Nicaragua, con Venezuela, que al final son dictaduras muy parecidas, y los que sufrimos esta dictadura no siempre hemos tenido los espacios suficientes para intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, aprender unos de otros y quizás encontrar una solución conjunta, porque quizás la solución de uno de los tres países sea la solución de la región o de este triángulo, ¿no? En particular. Mañana mismo voy a estar con Gioconda y bueno, vamos a ver un documental nicaragüense y vamos a seguir hablando en Granada sobre esta relación, ¿no? que apenas está surgiendo, pero yo creo que debe multiplicarse entre Nicaragua, Cuba y Venezuela. La particularidad de los símbolos, de la construcción de símbolos, en el caso específico del régimen cubano, en el punto en el que está ahora, es que quizás nunca antes ha sido más mediocre. Y eso puede verse particularmente en los lemas que ha escogido el régimen por etapas. Díaz-Canel comenzó con el lema "Somos continuidad". No había algo más retrógrado
incluso anti-revolucionario, que es un lema como somos continuidad. Después pasaron a Cuba ponle corazón, y ahora acaban de implementar el último, que es vamos con todo. Y la pregunta que los cubanos se hacen es, ¿vamos con todo hacia dónde? Es decir, hacia el abismo, es decir, ¿hacia dónde van con todo? Cuando nunca había habido tanta represión como quizás en los últimos meses, ¿no? Y además miseria, y en fin, de todo. Pero bueno, me parece muy interesante que Nicaragua, Cuba y Venezuela comencemos a intercambiar cada vez más experiencias, aprender unos de otros, saber lo que ha fracasado o lo que ha sido un éxito en el otro país, y yo creo que es un camino interesante. Reitero las gracias que estés hoy aquí. Es muy importante escuchar esa pregunta, creo que es muy pertinente. Se ha dicho que el mito es lo que sustenta a la dictadura cubana. Estoy segura que a la nicaragüense también, la fuerza del mito, y los mitos operan en el orden de lo simbólico, en el mundo de la imagen y del lenguaje. Por eso precisamente quizás sea el arte y los artistas quienes tienen las herramientas y los instrumentos para comprenderlo y también para subvertirlo. La poesía, que se convirtió en el caso de Cuba en la lectura de poesía en espacio público, en un arma subversiva que les causaba pavor a las personas del régimen. Si yo ahora voy al Congreso de los Diputados y leo una poesía aquí en Madrid, estoy segura que no pasa absolutamente nada. Pero leer una poesía de Martí como Dos Patrias frente al Ministerio de Cultura hizo que hasta el propio ministro saliera a dar golpes. Se hablaba aquí de la violencia en Cuba institucional. Bueno, en Cuba el propio ministro de Cultura salió a arrebatarle, a darle un manotazo a un periodista joven que tenía un teléfono y que tenía todo el derecho del mundo en la vía pública de grabar lo que estaba sucediendo, precisamente por el temor que causó. Primero la protesta, ¿no? El personarse ante la institución, el increpar a la institución de una manera frontal, como pasó el 27 de noviembre y después otra vez el 27 de enero, pero también de un acto que al parecer es un acto inocente, pero que en Cuba genera muchísima tensión con ese poder autoritario, autocrático, que es el lenguaje de la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía tiene la capacidad de subvertir el lenguaje llano, ¿no? Y la subversión, ese atreverse a cambiar la retórica del poder, que es al final lo que sustenta, ¿no? Desde el lenguaje, cómo se nombran las cosas en Cuba, es una batalla, ¿no? Que circula en ese imaginario y en ese ámbito del lenguaje, ¿no? Y de la retórica del poder. Patria y vida, el título de esa canción, que es un himno de libertad, precisamente subvierte el lema por antonomasia de la revolución, que es el de patria o muerte. No solo la palabra vida por la palabra muerte, que es la ascensión en oposición a la decadencia, sino cambiar el O por el I. No es patria o muerte, es patria y vida. Entonces, esos pequeños cambios que vienen desde que lo gestiona, los propone, los precipita el orden de lo simbólico desde el arte, como gestor y madre de esa subversión del lenguaje, termina y es muy potente a la hora también de subvertir al poder, ¿no? Y de la estructura del poder. Y desde luego, por eso son los artistas, ¿no? Quizás quienes han estado al menos en esa primera línea, pero no hoy, y esto es muy importante, creo que ninguno de nosotros y ningún artista en Cuba se reconoce como líder o como gestor, sino que esto en el caso de Cuba, y eso lo probó el 11 de julio de una manera hermosísima, nos pertenece a todos y cada uno de los cubanos. Pues sí, es muy interesante que hagas esta pregunta, y es que en efecto, bueno, como los chicos han hablado acá, ha habido un cambio simbólico y ha sido lo primero que hemos cambiado, creo que en los últimos tiempos en Cuba, ¿no? El cambio del lenguaje. Cuando a la entrada del ministerio yo escribía en esa demanda al final y decía que el amor y la poesía unen a este pueblo, o sea, me refería nada más y nada menos que a la sensibilidad y a la comunicación. O sea, estaba apelando a esa sensibilidad y estaba apelando a conversar, ¿no? Y a ponernos todos de acuerdo para lograr algo.
En Cuba, de pronto hemos cambiado ese lenguaje, ¿no? Hemos cambiado ese lenguaje y la policía política, la seguridad del Estado sabe que nosotros nos hemos apoderado de ese espacio simbólico. Y por supuesto que ellos siempre van a tomar estas medidas profilácticas para que nosotros no avancemos, ¿no? con este poder simbólico que tenemos. Entonces está el movimiento San Isidro, que tiene el lema como cultura y libertad. Está el movimiento 27N, que tiene ese lema como amor y poesía. Estamos leyendo poesía frente a estaciones de policía, estamos hablando de cultura, de transformaciones, de entrar al siglo XXI, de cambiar ese estado analógico, ese estado anquilosado en lo arcaico, ¿no? Entonces, de pronto somos esa avanzada, ¿no? Y por supuesto que ha cambiado todo y ha sido la fuerza, ¿no? Que también ha movido a todas las nuevas generaciones, porque es que en Cuba falta eso, falta el futuro completo, o sea, nos han secuestrado ese futuro, nos han secuestrado las ganas de vivir y está ese exilio masivo que lo demuestra, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera hemos, estallado una esperanza, ¿no? A tener una Cuba que nos han quitado. Entonces eso es cambiar completamente los símbolos. ¿Vi ahí una petición de palabra? Sí. Allá. Sí, allá. Hola, buenas tardes. De verdad que estoy muy agradecido de haber podido acudir al evento de esta tarde. Agradecido primero a Amnistía Internacional por haberlo organizado, a la persona que lleva el tema de las Américas, porque es una visión que yo creo que aquí en los barrios céntricos de Madrid necesitamos. En estos barrios en los que vivimos mucha gente que nos consideramos progresistas y que necesitamos escuchar estas cosas. Bueno, quería hacer primero, por supuesto, muy agradecido a las personas que en su exilio, en el difícil exilio, han podido hablarnos esta tarde, os lo agradezco sinceramente. Quería simplemente primero hacer una analogía, intentaré no alargarme, porque los que ya peinamos canas, algunos ya todos son canas en nuestros cabellos, recordamos cosas parecidas cuando teníamos que luchar contra la dictadura que nos cogió de jóvenes. También nosotros creíamos en los artistas. También algunos marcos, algunos cuadros importantes, todos tenemos en la cabeza el abrazo de Juan Genoves, o el Guernica como recuerdo del horror de nuestra guerra, estaban en nuestras casas. Eran la forma de demostrar que no estábamos con el régimen. O sea que no me extraña que un movimiento emancipatorio parta de la cultura, parta de la poesía, parta de la intelectualidad. Nosotros también lo tuvimos en la canción, una canción que empezó a expresarse en idiomas distintos que estaban reprimidos en España. Todos los que creíamos que el régimen tenía que cambiar, teníamos aquellas canciones. También teníamos a nuestros José Martís, porque teníamos a nuestros Antonios Machado revividos, teníamos a nuestros Federicos García Lorca, a nuestros Albertis, a nuestros Bermúdez. Todo aquello es lo que ustedes están haciendo y yo se lo agradezco. Ahora querría simplemente hacerles una pregunta que no les importa de tono personal. En España, como en el resto de Europa, se está imponiendo un movimiento racista y xenófobo. Está en todos sitios. Se ha demostrado el otro día cuando nuestro gobierno injustificadamente ha cambiado su posición ante los saharauis después de tantos años. Era la cuestión de que preferimos tener las vallas de Ceuta y Melilla para que no nos lleguen personas que no son supuestamente igual que nosotros o nosotras. Ustedes que están aquí en España, ustedes que están ya, y se les debe llamar refugiados, y por razones que ustedes nos han explicado muy bien, ¿se encuentran cómodos entre nosotros? ¿O se encuentran de alguna forma a veces extraños por una sociedad que también es insolidaria con los que no son exactamente iguales? ¿Hasta qué punto ustedes son igual que el resto de los refugiados a los que no tratamos como debemos? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Si te parece, haces tu pregunta y con eso cerramos las intervenciones del público y ya
contestan a las dos cuestiones. No, yo solo quería preguntaros, ¿no? Una cosa propia de los artistas es la imaginación. Entonces, perdón porque he llegado tarde y a lo mejor lo habéis hablado antes, pero no sé si os habéis imaginado cómo puede ser esa transición que mencionaba el compañero, ¿no? Cómo puede ser ese cambio de régimen hacia una Cuba distinta, ¿no? Y también si pensáis que eso es más fácil una vez que ninguno de los dos hermanos Castro pues está al menos nominalmente en el poder. Bueno, hay una pregunta más, con el cerramos. Hola, yo soy de Colombia y bueno, más que una pregunta, creo que es como algo para inspirar, porque yo conozco el régimen comunista en Cuba o en Venezuela, pero últimamente en Latinoamérica se han visto regímenes no solamente de izquierda, sino también de derecha. Puedo hablar por mi país, Colombia, que hemos tenido un narcogobierno durante mucho tiempo, donde estamos cansados y donde nunca se habla ni se toca porque somos amigos de Estados Unidos y bueno, entonces nosotros hemos sido ignorados totalmente. El año pasado hubieron unas protestas súper fuertes, nos sacaron los ojos, bueno. Y este año hay elecciones, eso sí, no se las roban, porque se las han venido robando. Y estamos 90% seguros que va a quedar un presidente de extrema izquierda. Mi pregunta es cómo dejar que las juventudes, porque en realidad son las juventudes en Colombia y mucha gente que está cansada, que dejen de romantizar esas cosas que ustedes han vivido tristemente y que el pueblo venezolano también ha vivido tristemente. No sé qué, cómo podrían hacer ustedes eco en mi caso, en mi cultura. Gracias. Ok, pues brevemente damos una cuenta aquí. ¿Quién quiere? La pregunta que hacía él, yo llevo aquí ya 3 años y soy solicitante de asilo político. Aún no me han dado el asilo político. Y eso, por supuesto, es más allá de una prueba de la burocracia o qué sé yo, lo que ha generado el COVID también de atraso, es también de la posición del gobierno en cuanto a su política internacional, ¿no? A quien reconoce como refugiado y a quien no. Y reconocer como refugiado a un grupo de cubanos, pues es reconocer que en ese país hay contexto de crisis. Y en el caso de Cuba son contados con los dedos a los cubanos a los que le dan el asilo político porque esperan a que cojan el arraigo. Sobre el tema si me he sentido acogida en Madrid, lo bueno que tiene Madrid es como caí un poco de todo, ¿no? No sé cómo se vive en poblados más pequeños y tal, pero hay como personas muchas personas de Latinoamérica, de distintos lugares también de Europa, en fin. Y yo he recibido una ciudad amable, realmente, ¿no? Me ha tocado una ciudad amable, digamos, el conflicto es más bien personal porque es un proceso de desarraigo violento y forzado, pero yo he encontrado una ciudad amable, pero por supuesto que hay miedo por las noticias que uno ve, por las políticas que se ven que se discuten aquí, y a mí sí me da miedo realmente, como el discurso que se maneja aquí, como el tema de la inmigración. Y nada, solo quería dejar claro eso y bueno, que alguien responda a las demás. Bueno, yo tengo la gran suerte, tenemos mi esposo y yo la gran suerte de vivir en Lavapiés, que es un espacio multicultural donde no nos sentimos extraños para nada y además vivimos en una corrala, o sea, es como un solar de La Habana Vieja. A veces nos parece que estamos en Centro Habana, ¿no? En ese sentido somos afortunados, pero claro que nos preocupa que la intolerancia crezca en el mundo porque no hay una vacuna contra la intolerancia. Y entonces es una cosa que preocupa. Para responder un poco, la transición, muchos cubanos la están pensando. Tú tienes un proyecto, hay muchos cubanos que tienen otros proyectos. Es decir, yo creo que no nos puede pasar que venga nuevamente alguien, un grupo cerrado o un individuo a imponernos cómo va a ser el futuro de Cuba. Creo que es algo que tenemos que discutirlo entre todos, ¿no? Yo creo que el futuro de Cuba tiene que ser plural y tiene que respetar la pluralidad, la diversidad de lo que somos. Por eso era que mi proyecto se llamaba Archipiélago, que un poco se oponía al concepto político y poético de la isla. Yo quiero creer, como Pablo Milanés, que el futuro de Cuba, el cambio, la libertad en Cuba, va a llegar con flores y no con tiros.
porque ya nos pasó en el 59 que salimos de una dictadura para entrar en otra. Eso no nos debería volver a ocurrir. Tenemos que hacer todo lo posible para que eso no nos vuelva a ocurrir. Y un poco tengo muchos amigos en Cali. En Cali me estrenan obras constantemente. Visité la ciudad y en los días previos de la organización de la marcha nuestra, yo todo el tiempo estaba en comunicación con jóvenes manifestantes de Cali. Y ellos me daban alertas, me decían, aquí el gobierno ha cometido hechos violentos para culpar a los manifestantes. Y en Cuba estábamos seguros de que iba a pasar lo mismo. Es decir, el régimen era capaz de lanzar cualquier botella contra un círculo infantil y decir que lo habían hecho los manifestantes. De hecho, antes de nuestra marcha, nos enteramos de que estaban liberando presos comunes, justamente quizás con la idea de que cometieran hechos violentos y culparnos a nosotros. Tenemos que retroalimentarnos todos, ¿no? Y estar atentos todos. Yo creo que deberíamos crear una red de artistas intelectuales, de ciudadanos en sentido general, muy alerta ante el ascenso del autoritarismo, ¿no? Y por los principios, por las libertades, por los derechos fundamentales. Creo que deberíamos hacer eso. Y para más o menos, quiero cerrar con una cosita muy pequeña. Después del 11 de julio en Cuba, pusieron por la televisión la película No, sobre el plebiscito en Chile. Al parecer, el régimen pensó que poniendo una película sobre la dictadura de derecha de Pinochet, iban a transmitir algún tipo de mensaje en su beneficio. Fue totalmente lo contrario. Cuando pasaron la película No por televisión, las redes sociales en Cuba estallaron y lo que los jóvenes sobre todo decían en sus redes sociales era: nos está pasando exactamente lo mismo. Yo solo quiero añadir a la reflexión de Ángela y lo que decía Junior. Amnistía Internacional documenta violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. A mí me corresponde hacer el trabajo en el continente de las Américas. Hoy hablábamos con el gobierno español, con altas autoridades, y lo que nosotros le decíamos era: las violaciones a los derechos humanos se repiten, las tácticas, la arquitectura de represión se repite en diferentes países del continente, independientemente de los gobiernos de turno. Claro, en Cuba no hay gobierno de turno, hay solo uno, pero digamos que nosotros sí hay gobierno de turno, que llegan como llegan, porque no todos necesariamente llegan permitiendo que las personas ejerzan su derecho a elegir, su derecho a participar activamente en la vida política, como tú lo mencionabas en Colombia. Cuando nosotros estuvimos documentando la violenta, brutal represión de la policía en Colombia, sobre todo en Cali, que fue el epicentro de la represión, con un saldo tremendo de 84 personas que fueron asesinadas en ese contexto, miles detenidas, casos de violencia sexual, desaparición forzada, etc. Fue muy similar a contextos en donde ya habíamos documentado represión violenta, como en Nicaragua, en el estallido social del 2018, o en Chile, en donde las lesiones oculares obtuvieron mucha atención mediática por lo que suponían en términos de castigo hacia las personas jóvenes que protestaban. Y meses después también documentamos la violenta represión de las detenciones arbitrarias en Cuba, la represión de todas las protestas que se dieron masivamente. Entonces aquí claramente digamos que la conclusión es que los gobiernos, independientemente del espectro político que ellos se perciban o se perciban públicamente por la gente, siguen repitiendo los mismos patrones. Es una arquitectura similar para acallar, para silenciar a las personas que ejercen derechos. Así es que yo coincido con Junior en la necesidad de generar puentes, ¿no? de no caer nuevamente en esas divisiones de polarización de quién es la víctima que vale más o vale menos, ¿no? Sino realmente generar puentes, sobre todo de gente joven, que hoy día son los que nos están imponiendo la guía del camino y el mundo que queremos ver, un camino de un mundo justo, diverso, igualitario, en donde las personas puedan ejercer derechos humanos. Y creo que las organizaciones como Amnistía Internacional y las personas ya que hemos avanzado el camino, hoy día no nos queda más que escuchar a esas nuevas generaciones, a esos nuevos movimientos que desde la protesta nos están enseñando la luz en ese camino. Yo quiero agradecer en particular que haya compartido su memoria, su testimonio del franquismo. A mí me ha conmovido mucho escucharlo, ha sido muy generoso, sobre todo porque ha puesto el correlato con lo que pasa en Cuba, y eso creo que es muy importante para España, que parece haber olvidado, entre otras cosas,
que a Cuba se fueron tantos exiliados, ¿verdad?, durante el 40, el 50, y allí se quedaron. Por eso nos unen, entre otras muchas cosas, claro, pero esa también es otra razón por la que nos unen profundos vínculos familiares y culturales, y por lo que se entiende aún menos cómo es posible que el Estado español en su política exterior ya no tiene que ver que si está en un gobierno de qué espectro en el poder, en realidad ha sido con distintos gobiernos, un poco ha dejado de lado a Cuba, sin embargo está del lado de la cúpula militar que dirige Cuba, con argumentos tan vergonzosos como los intereses económicos que nunca jamás pueden estar por encima de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo le agradezco muchísimo que lo haya compartido, que haya encontrado esos vasos comunicantes entre su experiencia ante una dictadura de derecha, otra dictadura al fin, porque, y aquí quiero unir con la intervención tuya y con lo que acaba de decir Erika, las dictaduras en los extremos se tocan y terminan perpetuando la misma arquitectura represiva, porque su interés al final es permanecer en el tiempo y terminan olvidando también cualquier principio que hayan esgrimido como bandera para llevarlos al poder, ¿no? En cuanto a cómo imaginamos Cuba, yo creo que será por un esfuerzo conjunto, compartido, que una transición que en primer lugar piense en el cómo y no en el quién. No queremos repetir en ningún caso la idea del líder salvador que va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer. No queremos tampoco que venga, que nos exportemos formas de democracia foráneas. Cuba, a pesar de estar casi 70 años con una dictadura, tiene también una tradición democrática importante que se remonta a la Asamblea de Weimar, y de esa tradición y de esa memoria queremos beber. El proceso constituyente, por ejemplo, del 40, que vino de la lucha contra Machado, fue un proceso democrático que hizo que Cuba, entre otras cosas, estuviera invitada al comité de redacción de la Carta de Derechos Humanos. Fue un cubano, Guy Pérez de Cisneros, quien introdujo la votación, y eso sucedió precisamente porque en Cuba en los años 30 hubo un debate público, político muy fuerte alrededor de temas democráticos, ¿no? A pesar de que ha sido secuestrada, que no es por poco tiempo, casi 63 años, la participación en la vida pública, y por tanto tenemos todavía un recorrido, una memoria que rescatar, pero lo debemos, creo, hacer bebiendo de nuestra propia historia, sin exportar modelos foráneos, y también pensando más en el cómo. Yo creo que ese cómo debe de ser estableciendo los marcos democráticos necesarios para que el ejercicio de la democracia suceda al interior de esa Cuba que ya es plural, no es monolítica. Esa Cuba ya existe y lo que necesita es tomar voz, tener capacidad de deliberar cómo queremos entre todos tener ese destino común, con unas instituciones democráticas, una fiscalía que nos responda a los intereses de la cúpula militar, un tribunal supremo que no responda a los intereses de una cúpula militar, sino a los del pueblo, una representatividad real que parta de ese ejercicio primero cívico y luego político. Yo creo que los cubanos tenemos toda la capacidad de hacerlo, creo profundamente en la inventiva, en la capacidad de resarcirse, en la profundidad que podemos llegar a tener, y en nuestra capacidad también para aprender a debatir, que quizás sea el mayor de nuestros retos, pero confío, estoy segura que lo haremos. Sí, somos artistas y activistas y siempre nos vamos a oponer a cualquier Estado que violente nuestros derechos. Eso es algo fundamental y eso es algo que tenemos como bien claro. Soñamos todos los días con una Cuba nueva, una Cuba democrática, donde podamos ejercer nuestros derechos al voto y podamos elegir nuestro presidente. Yo creo que eso es lo principal, y podamos tener nuestra propia representación con nuestros propios partidos, podamos militar en los partidos que nos representen. Nosotros ahora mismo somos una generación trans ideológica. Nosotros no pensamos ni en izquierda ni en derecha, ni en todo lo que esté fuera de esa izquierda o esa derecha. Estamos abogando por derechos fundamentales, por derechos humanos. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos como bien claro, y nuestra sociedad civil que se está formando ahora también lo tiene muy claro. Ahora mismo estamos gestando grupos de activismo LGBTIQ, activismo feminista,
activistas por los derechos de los animales. O sea, estamos creando esa sociedad civil. Yo creo que estamos 3 pasos antes de pensar en ideología, y entonces, como dice Carolina, no queremos volver a caer en esas grandilocuencias de líderes que nos tengan que decir las cosas como son, las cosas como debemos hacerlas. Yo creo que ahora mismo el poder de la sociedad civil es enorme y hay que confiar en ella, y yo creo que el mundo está viendo el poder que tiene esa sociedad civil. O sea que vamos para ella. No cabe duda que las intervenciones de estos artistas y los artistas jóvenes en el exilio nos han demostrado el vínculo siempre necesario entre ética y estética. No había famosa fórmula de nunca ética sin estética. Cuando os planteé qué cosas esperabais, sintetizaba que Danielis hablaba de acompañar, de que se acompañara las reivindicaciones, Caterina hablaba de escuchar, Carolina hablaba de nombrar lo que sucede, Junior hablaba de, citando a Juan Payá, de ponerse en el lugar de los principios, ¿no? Y yo creo que aquí han demostrado que al margen de artistas son gente de principios, y que esos principios son los principios democráticos y los principios de la justicia, que son los que defiende evidentemente Amnistía Internacional, porque esa asociación, ¿verdad?, esa red que da voz a las injusticias y que nombra las cosas y que da el nombre exacto a las cosas, es lo que lleva tantos años haciendo Amnistía Internacional. La primera ocasión en la que yo fui a La Habana fue con un encargo de María Zambrano, que es una exiliada, fue una exiliada, y me pidió que fuera a La Habana a recoger su correspondencia con Lezama Lima. Por lo tanto, mi llegada a La Habana pues fue algo imponente, que fue ir a ver a los amigos de Lezama Lima en La Habana y a visitar a los poetas, y se ha mencionado el carácter subversivo de la poesía y el coraje de la poesía en los momentos del totalitarismo. Y la verdad es que cuando fui recorriendo todas aquellas casas de los poetas, estoy hablando del principio de los años 80, una de las cosas que aparecía siempre sotto voce era el trato que recibió Lezama Lima en los tiempos del castrismo, y sobre todo cómo, frente a la imagen que teníamos desde España del gran escritor de Paradiso y del gran promotor de ese gran momento de Espora de Plata, Nadie parecía, la revista Orígenes, pues había sido alguien a quien se había maltratado de una forma absoluta. Sin duda lo que nos han contado hoy Danielis, Caterina, Carolina, Junior y Erika, tiene que ver con aquello que reivindicaba en su último seminario del Collège de France, Foucault, que lo tituló El coraje de la verdad. Era un curso un poco curioso sobre el cinismo, sobre Diógenes el cínico, que fue perseguido por el Estado por impugnar la moneda de circulación legal, que es algo que también se le acusó a Andrés Labastida, ¿no?, por impugnar moneda, en realidad en una clave casi a lo 1984, ¿no?, como el crimen mental. Por tanto, a lo mejor podemos cerrar recordando un poema de Lezama Lima que dice: que tú escapes en el momento en el que habías conseguido tu definición mejor. Que escapemos en el momento en el que hemos conseguido la definición mejor. A lo mejor eso mejor es lo que está por llegar. Espero que en España tengáis la posibilidad de vivir aquello que llamó María Zambrano los dones del exilio. En cualquier caso, estáis dando el testimonio del coraje de la verdad, y gracias por hacerlo.